Bien, en esta oportunidad vamos a revisar las operaciones aritméticas con JavaScript y principalmente lo que vamos a hacer acá es trabajar con una variable, por ejemplo la variable a que vamos a inicializarla en 1, por ejemplo, y lo que podemos hacer con la variable a, ¿cierto? Vamos a definir una variable b, bien, igual a 2, bien. Entonces lo que podemos hacer acá es hacer operaciones o realizar operaciones, ¿verdad?, entre estas variables. Bien, entonces podríamos definir una variable c que va a ser igual a más b. Entonces la operación de suma se mantiene de esa manera. Entonces si mostramos b vale 3. Bien, ¿qué pasa si nosotros ahora cambiamos la variable a la podríamos aumentar en 2? Bien, entonces podríamos decir que a es igual a más 2 y ya nuestra variable a también aumenta 3. Como también podríamos hacerlo de la siguiente manera: a más igual, los que están acostumbrados en C o en Java a trabajar con esta forma de incremento, lo podríamos hacer de esa manera, y en este caso a valdría en este caso 13, bien, pues ya que esto es exactamente la misma expresión que está aquí arriba, entonces eso se mantiene. Pasa exactamente lo mismo si quisiéramos disminuir el valor de a, podríamos hacerlo así: menos igual 5, entonces la variable a ahora queda en 8, bien. Si mostramos la variable a, ¿cierto?, sigue siendo 8, limpiamos la consola, bien. Y el otro elemento, si mostramos a sigue valiendo 8, a va a ser igual a, por ejemplo, por 2. Entonces lo que estamos haciendo ahí es modificando nuevamente la variable a en este caso valdría 16, y también podríamos calcular el resto. Bien, podríamos declarar una variable que se llame resto, por ejemplo, y en esta variable guardar lo que sobra de una división. Por ejemplo, podríamos decir a mod 2. Entonces, si quisiéramos validar que en este caso a es par o impar, lo tendríamos que hacer por medio del resto. Bien, entonces preguntaríamos si el resto es igual a 0, el valor es par. Entonces, en este caso, si colocamos resto, bien, tenemos que resto vale 0. Recuerden que el mod es lo que sobra de una división, bien, entera. Por otra parte, también podríamos tener lo siguiente: c puede ser igual a 5 partido por 2, por ejemplo, y tendríamos que c ya es un número decimal, como también podríamos decir que c va a ser igual a 10 dividido por 3. Bien, y aquí tenemos también expresiones decimales con números muy grandes. Entonces, lo que podemos hacer con JavaScript es poder definir, ¿cierto?, una cierta cantidad de decimales. Bien, podríamos hacer lo siguiente: como C ahora, voy a limpiar, bien, como C sabemos que C equivale a eso, nosotros podríamos guardar en C la misma variable C, pero en JavaScript hay varios métodos que existen, bien, y dentro de los métodos que existen hay uno que les puede ser de utilidad, que se llama el toFixit. Bien, y básicamente este método es muy simple, porque este método nosotros tenemos que definir en este caso em, la cantidad de decimales que queremos, y ya está. Por ejemplo, listo. Entonces nuestra variable c, si se fijan, se convierte en un string, bien, porque lo que hace es transformar este valor a un string y hace el proceso de conversión. Algo muy similar a lo que hace el decimal format en Java, bien, los que han trabajado con Java. Si se fijan, la forma de trabajar es muy sencilla, es muy simple. Entonces vamos a ver que más adelante en los demás videos, ¿cierto?, que vamos a ir generando, videos cortos, eh, muy concisos y básicamente explicando la forma en cómo trabajan los operadores y las acciones que podemos hacer tanto en números enteros como en números decimales, y principalmente más adelante cómo trabajar con las otras instrucciones que deberían como base saber lo que es Java o C o algún lenguaje de programación. Bien, entonces lo que se está explicando en estos videos
es principalmente la sintaxis y algunos métodos de utilidad. No los vamos a revisar todos por temas de que es muy amplio el lenguaje, pero sí es necesario conocer la base para después pasar a lo que es JavaScript. Bien, dejamos entonces hasta acá este video, espero que les sirva, espero que en el fondo hayan aprendido a cómo sumar, cómo restar, bien, básicamente es eso, para después a poder aplicarlo en un formulario o manipular alguna información dentro del documento HTML. Bien.